Bienvenido, bienvenida, yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que cuando es bien utilizada puede solucionarnos o evitarnos muchas molestias, puede ahorrarnos la fatiga o la flojera de tomar o tener que tomar decisiones, pero que cuando es mal utilizada nos va a mandar directo y sin escalas al estado de estupidez. Hoy vamos a hablar de hábitos, de cómo uno bueno te puede resolver la vida a pesar de que no seas inteligente. Y cómo uno malo te puede arruinar la vida a pesar de que sí seas inteligente. Quédate entonces que esta es la 13ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente es aprender. El día de hoy, como ya comentamos, vamos a hablar de hábitos. Y cuando escuchamos de hábitos, pensamos en cosas muy, a veces hasta cierto punto, heroicas. Levantarse a las 5 de la mañana, todos los días correr 5 kilómetros, hacer ejercicio, ir al gimnasio, leer, journaling, meditar, pararnos de cabeza, hacer plancha durante 10 minutos y cosas a veces un poquito extremas. Y sí, tienen su cierta utilidad, tienen su valor, pueden ser benéficos, pero el día de hoy no vamos a hablar de ese tipo de hábitos. Vamos a hablar de los hábitos que son una herramienta para nosotros. Hábitos para cuando estamos cansados, bajo presión, enojados, tristes, desmotivados, ansiosos, distraídos o simplemente cuando traemos toda la pereza del universo en los hombros y no queremos hacer nada. Es en esos momentos donde un hábito realmente es útil. Porque sí, salir a correr 5 kilómetros se siente chido, motivador, se siente como el gran logro de la semana. Pero, ¿de qué nos sirve eso cuando llegamos tarde al trabajo todos los días y estamos en riesgo de que nos corran? ¿De qué nos sirve ir al gimnasio todos los días y estar mamadísimos si por flojera no hacemos la tarea y vamos a reprobar? Entonces, vamos a hablar de esos hábitos para cuando de alguna u otra forma la inteligencia nos abandona igual que tu ex, pero de todos modos somos capaces de hacer lo que nos toca e incluso de hacer lo que sabemos que necesitamos hacer para lograr nuestros objetivos. Es cuando nos falta, o mejor dicho, no nos falta, cuando no estamos en nuestro mejor día. Porque la inteligencia funciona. Los que se creen inteligentes, los que nos han dicho en alguna ocasión por la razón que sea, tú eres muy inteligente. En esos momentos de la inteligencia funciona solamente en nuestros mejores días. Cuando hemos dormido bien, cuando comimos bien, cuando estamos de buenas, cuando estamos motivados, pero cuando todo eso falla, y generalmente la vida real no nos presenta siempre estas situaciones, habrá un día donde sí estés muy contento, estés de buenas, estés muy lúcido, dormiste bien, tuviste un buen día en términos generales, pero al día siguiente no. Entonces, si esa fuera la condición, tener un buen día, el día que no tengamos un buen día, nada nos perdona o nada nos defiende y nada nos excusa de tomar malas decisiones. Y al revés, nos sentimos peor porque encima de que tuvimos un mal día, la estuvimos regando y equivocándonos y pasando corajes porque basamos nuestras decisiones en la inteligencia. En la vida real, por el contrario, tenemos que decidir en medio de un, nunca mejor llamado, total caos. Hay ruidos por acá, distracciones por allá, luces, TikTok, la persona que te saca cotorreo, que llega a distraerte, mensaje del novio, la novia, la mamá diciéndote que vayas por un refresco a la tienda. Y entre todo eso tenemos que tomar decisiones. A veces, en esos momentos, no tenemos ni siquiera un breve instante para pensar. A veces tenemos que tomar una decisión sin pensar. Y si tenemos malos hábitos, esa decisión va a ser mala. Y esa decisión nos va a hacer sentir mal. Y podrá parecer que en esos momentos no hay hábitos, pero sí los hay. En esos momentos, cuando todo funciona bastante bien, generalmente lo atribuimos a que cuando una persona toma una buena decisión es inteligente. Pero
en realidad tal vez tuvo la calma suficiente y el tiempo necesario para tomar una buena decisión. Cuando tomamos una mala decisión, nadie se pone a pensar, es que ya se me acabó el IQ del día de hoy, tengo que poner una recarga. Nadie piensa eso. Simplemente pensamos, qué pendejo. Funcionan como un actor detrás de la obra. Porque detrás de la obra no vemos gente, pero hay gente que está abriendo el telón, cerrándolo, cambiando la ambientación, y no lo vemos, no tienen fama esas personas. Pero ahí están. Los hábitos funcionan igual. Entre menos te des cuenta de tus acciones, generalmente el hábito está más arraigado, está más firme. Y por eso en ocasiones suele suceder que nos cuesta cambiar hábitos, porque tenemos tan arraigado un hábito que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe. Un hábito no necesita que estés inspirado, no necesita que estés en tu momento de mayor lucidez, no necesita que estés motivado. Un hábito lo único que necesita para funcionar es existir. Lo notes o no lo notes. Piénsalo haciendo una pequeña comparación en una situación, espero que hipotética, espero que no te pase, pero imagina que hay un escalón en el que diario te tropiezas, diario te caes, diario trastabilleas, diario te pasa algo en ese escalón, o en esa calle, o en ese bordillo, o lo que tú quieras. Si no vamos a corregir nuestra forma de caminar, un hábito va a ser un barandal, poner un barandal de donde agarrarme. Es decir, yo sé que me voy a tropezar ahí, no lo puedo cambiar o me cuesta mucho trabajo cambiarlo, pues bueno, entonces voy a poner algo que me ayude a no caerme, un barandal. Eso es el hábito. Si nos cuesta cierta situación, cierto contexto o cierta toma de decisiones bajo una situación específica, un hábito nos puede ayudar a no decidir tan mal o incluso nos puede ayudar a salir de esa situación complicada sin necesidad de pensar. Y por eso es que la inteligencia no es garantía, un hábito sí. El hábito es la parte de tu conducta donde te vuelves predecible. Sabes que aunque estés de malas, no hayas comido, no hayas dormido bien, te hayan hecho enojar o lo que sea, sabes que lo vas a hacer. Y ni siquiera tienes que pensar si lo vas a hacer o no, simplemente lo haces en automático. Y para que te des cuenta, un hábito que haces en automático es sacar el celular y meterte a una red social a ver videos, reels, shorts, TikToks, cualquier video rápido, y a veces ni cuenta te diste por qué lo hiciste. Si te pones a pensarlo vas a decir, es que estaba aburrido. Ese es un hábito. Y es un hábito que solemos hacer sin querer. Por dar situaciones un poquito más necesarias o valiosas. Sabes que no debes responder luego cuando estás enojado. Sabes que debes pensar un poquito más las cosas antes de opinar, en lugar de decir lo primero que se te venga a la mente. Sabes que debes preguntar en clase cuando tienes dudas. Sabes que debes hacer la tarea en lugar de entrar a TikTok. Siempre sabemos lo que tenemos que hacer, siempre sabemos cuáles son nuestros pendientes, tareas y obligaciones. Y aún así, decidimos, porque no decidimos, pero digámosle que decidimos no hacerlo. Ese es justamente el punto. Ese es el hábito contra el que tenemos que luchar, porque esa es la parte negativa de la herramienta. ¿Qué sucedería? Imagínate tu vida si cada vez que algo haces contrario o contraproducente a lo que sabes que deberías hacer, por ejemplo, sabes que tienes que hacer una tarea, pero dices, es que esta tarea, que sabe qué, y sacas el celular y TikTok. Imagínate que tuvieras un hábito así de fuerte, de impulsivo, que ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo razones, pero que ese hábito te acerque a lograr tus objetivos. Eso es lo que queremos. No depender de si soy inteligente o si soy un burro. No depender si estoy motivado o no, sino que simplemente lo hagas. Así como simplemente sacas el celular a perder el tiempo, simplemente te pongas a hacer tus actividades que sabes que te sirven a hacer. Generalmente, la gente o la sociedad o lo que se ve en redes sociales es pensar que la vida se resuelve una decisión inteligente tras otra, siempre estar tomando decisiones. Y esa idea de decidir, de pensar, de valorar, es la peor mentira que nos pueden decir para acercarnos a nuestros objetivos. Porque entre más pensemos, más nos cansamos. Porque pensar, a pesar de que no estemos haciendo nada, que estemos así sentados, pensar
es una de las actividades más cansadas y que más desgaste genera en el cuerpo humano. Y no digamos en nuestra forma de percibirlo. Después de un día de escuela pesado, en el que tuvimos que pensar y le estuvimos batallando, generalmente llegamos más cansados que si hubiéramos ido a jugar algún deporte. A diferencia del IQ, que el IQ es algo que se queda y que no cambia, la energía mental sí se termina por agotar si nos cansamos. No físicamente, pero mentalmente el desgaste nos hace sentir fatiga. Ahí, en esos momentos, cuando tu día ya es pesado, tu cerebro, en lugar de perder tiempo y energía que ya gastó en la escuela, en el trabajo, en lo que sea, el cerebro dice, ¿por qué habría yo de destinar más recursos a pensar en esto? Cuando simplemente puedo irme al camino fácil, cuando simplemente puedo ir a aquello que me genera un bienestar inmediato. Pues, ¿por qué voy a pensar? Mejor hago lo que sé hacer y lo hacemos en automático. Y pum, sale el hábito negativo. Es justo en ese momento cuando aparecen las decisiones estúpidas. Podrá parecer que decidimos mal, pero simplemente nunca tuvimos opinión, nunca tuvimos voz, nunca tuvimos derecho a participar. Nuestro cerebro en automático nos dijo, vas a hacer esto. Y sin pensarlo, estábamos haciendo eso. Lo peor de todo es que esas decisiones en ese momento no se sienten como una mala decisión. Se sienten como una mala decisión hasta después que vemos el resultado negativo. Pero en ese momento, más bien son ideas que suenan como, ya al ratito lo hago. O me merezco un descansito. O no pasa nada, lo hago después. ¿Qué tanto es descansar un ratito? O luego lo soluciono. O el Miguel del futuro verá qué hacer. Y cuando llega ese después, cuando ya llega ese al rato, cuando llega a ser el Miguel del futuro, es en ese momento que se sienten como una decisión estúpida, una decisión. Pero cuando dijimos, lo hago luego, al revés, nos sentimos bastante bien. Y eso es lo que busca un hábito. Busca hacernos cualquier forma de satisfacción, de beneficio, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que un hábito es útil cuando te quita la necesidad de tomar decisiones, cuando te quita la necesidad de esforzarte para hacer algo. Es ese hábito que deja un plan, una ruta, un método para cuando no le importa si quieres o no quieres. Si quieres, si estás motivado, si tienes ganas, deseos, tienes toda la energía del mundo, o cuando estás cansado, deprimido, decepcionado, no le importa. El hábito es esa ruta a seguir cuando haya que seguirla. Entonces, en pocas palabras, un hábito es útil, sirve, es bueno, según el cerebro, cuando nos da alguna especie de satisfacción inmediata. Un hábito útil es ese que deja un plan de acción o a seguir o una serie de pasos sin importar si quieres o no quieres hacerlos. Y piénsalo de nuevo, realmente piénsalo. ¿Cuántos hábitos inconscientes te provocan hacer cosas sin pensarlo, por inercia? Que de repente dices, oye, yo quería hacer esto, ¿por qué estoy haciendo esto otro, no? Esos hábitos tan pequeños, tan simples, que de alguna u otra forma rigen nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que solamente llegar, avientan su mochila al sillón. Si les preguntas, oye, ¿por qué avientas la mochila al sillón? ¿Por qué no la llevas a tu cuarto? En muchas ocasiones te va a decir, pues es que siempre lo hago, pues es que pues siempre es así. Hay algunos experimentos en internet que puedes buscar donde en una sala de espera hay una persona, parte del experimento, que cuando suena un beep, así, beep, la persona se levanta. No da explicaciones de nada, simplemente esa persona, parte del experimento, se levanta. La gente que llega de pronto a la sala de espera no sabe qué está pasando, solamente ve que cuando suena beep, una persona se levanta. Entonces, esa persona que dice, ¿qué hace? Pues, pues me levanto. ¿Por qué? No sé. Y cada que suena el beep, de repente se levanta. Y así va pasando y cambiando la gente. Y no se pregunta por qué lo hace. Pero llega un punto en el que la gente, después de mucho escuchar el beep, ya ni siquiera lo piensa. No digamos no piensa por qué. Simplemente escucha el beep y se levanta. ¿Sí?
Esto generalmente se llama como un entrenamiento o adiestramiento por estímulos. Generalmente aplica a animales. Somos un animal muy avanzado si tú quieres, un animal inteligente, pero seguimos reaccionando a estímulos. Bueno, un hábito funciona así. Entre menos lo pensemos, entre más desapercibido, y esos son los hábitos, los más desapercibidos, los más sutiles, los más escondidos, esos son los que rigen tu vida. Ahora, ya que hablamos un poquito de teoría y de cómo funciona un hábito y qué es un hábito y por qué te puede ayudar, en la vida real, ¿cómo se ve? Digamos que se ve, por ejemplo, con un hábito útil. Vamos a dejar un hábito útil a ver si lo quieres seguir, a ver si lo quieres aplicar, intentar, porque ahorita solamente hablamos de hábitos y por qué son útiles. No hemos mencionado cómo crear un hábito, pero ahí te va un hábito útil. Dejar el siguiente paso listo. Ese es un hábito útil, funcional, bueno, benéfico. ¿Y cómo es esto de dejar el siguiente paso listo? Si estudias, por ejemplo, si llegas a tu casa a estudiar, el hábito no sería sentarme a estudiar X cantidad de horas. El hábito sería terminar una sesión de X tiempo de estudio, pueden ser minutos, pueden ser horas, lo que tú quieras, pero terminar esa sesión dejando por escrito con qué vas a continuar la siguiente vez que te sientes a estudiar. Puede ser el siguiente día o después de tomarte un descanso, pero que digas, ya estudié esto, lo siguiente que voy a estudiar es esto. Lo dejas ahí apuntado encima. Voy a estudiar esto. ¿Por qué sirve eso? ¿Por qué sería o cuál sería la utilidad? Porque el día que estés cansado, que tu cerebro esté dentro del bote de basura, que estés triste, que estés deprimido, que estés enojado, que estés de malas, en esos momentos donde no vas a querer pensar, tu cerebro no va a necesitar pensar porque lo que ya hizo fue pensar por adelantado. Tú solamente tienes que sentarte y estudiar. Podrá sonar muy simple, podrá sonar muy básico, pero en lugar de decidir, estoy de malas, no he comido, no dormí bien, el profe me regañó, mi mamá me regañó, mi perro no me saludó, el mundo es terrible, y encima de eso tengo que decidir qué estudiar, en lugar de todo eso, tengo que seguir con esto, bueno, pues la vida es terrible, pero pues a ver. Otro ejemplo, el hábito de tomar una pequeñísima pausa antes de reaccionar a algo. La mayoría de decisiones que tomamos y que luego decimos, qué terrible decisión, o por qué hice eso, o por qué dije eso, y que nos terminamos arrepintiendo, son meramente reacciones. Y las reacciones generalmente no se piensan. Y si no pensamos, debemos tener algún hábito que nos ayude a solucionar eso. Contestar un insulto, por ejemplo, aceptar algún compromiso por verte buena onda o ser amable, gastar en algo innecesario porque te lo mereces, porque está bien padre o porque se va a agotar y está en promoción, postergar o dejar para luego una tarea porque no te sientes de ánimo, o abandonar algo solo porque se puso difícil. Un hábito mínimo de tomar una pausa. Una pausa si tú quieres breve, al menos 3 segundos, pero que te des un cierto tiempo para pensar qué decidir, que simplemente no pensar nada y reaccionar a lo perro loco. Y otro hábito, el que dimos la sesión anterior, de llevar un registro de errores para después analizarlo y ver qué puedes corregir. Hay muchos hábitos muy útiles, muy simples, y generalmente eso es lo que termina choqueándonos hablando de hábitos, que pensamos, como dije al principio de este episodio, pensamos que un hábito debe ser algo heroico, algo sumamente sobresaliente, y la verdad es que no. El mejor hábito es el más simple y que te soluciona la vida. Esto es lo que tienes que saber sobre los hábitos. Los hábitos simples y útiles no son para tu mejor versión. Buscas crear un hábito que sea un salvavidas para la peor versión de ti, para el día más terrible, para tu estado de ánimo peor que puedas tener. Para eso queremos los hábitos. Para esa versión cansada, versión insegura, la que se compara, la que no durmió bien, la que tiene hambre, la que simplemente trae la cabeza perdida. Para eso es que queremos el hábito, para que funcione bien a pesar de que tú no funciones bien. Y somos seres humanos, no funcionamos bien en gran parte de nuestras vidas. Así que quiero dejarte con algo para terminar realmente útil, y es esto. Un buen hábito no es el que suena o se ve heroico.
como lo mencioné hace ratito. Y lo quise repetir, lo quiero recalcar y lo voy a repetir. Un buen hábito no es el que se ve heroico, el que se ve increíble, el que se ve sobresaliente. Un buen hábito es el más fácil, básico, simple, pero que es tan fácil, es tan simple, que cumple con lo que necesitamos que cumpla. ¿Sí? Queremos hacer ejercicio. Oye, correr 5 kilómetros. No, correr. Salir a correr. Ese es mi hábito, salir a correr. Oye, que comer saludable. Entonces, mi hábito va a ser eliminar toda la comida chatarra. No, mi hábito va a ser reducir poco a poco cada vez más la comida chatarra. Si no necesitamos algo heroico, necesitamos algo funcional, algo que sí podamos hacer. Bueno, y después de todo esto, de hablar de qué hábitos, qué útiles, que el simple, que el fácil, que el que resuelve, que el que me soluciona la vida, oye, pero por más fácil y simple que sea el hábito, no me puedo levantar a cierta hora, me cuesta muchísimo, no lo logro. O esto del siguiente paso, listo, se me olvida dejarlo antes de terminar porque me ganan las ganas de ir a jugar fútbol o TikTok o jugar videojuegos. Oye, esto de comer sano, no puedo. Por más simple que sea, no puedo crear ese hábito. ¿Cómo le hago? ¿Cómo creamos esos hábitos útiles? ¿Y cómo desechamos esos hábitos perjudiciales? Bueno, pues eso te lo diré en el siguiente episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente es aprender.